la verdad es que es súper, súper valiosísima la información que Claudio ofrece en ese programa, así que pues la verdad es que muy felices de que estés acá con nosotros. Bueno, entonces arrancamos con el conversatorio. Adelante, Claudio y Camila, ¿cómo están? Bienvenidos. Y les voy a lanzar la primera pregunta. Recuerden a todos los emprendedores y los amigos que nos están acompañando. Tenemos la opción abierta de Q&A, entonces si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden plantear por ahí y la vamos a trasladar a nuestros panelistas. Así que lanzo la primera pregunta en este conversatorio y es, ¿de qué forma se determina la valoración, la evaluación de una startup y cómo impacta esto cuando levantamos capital? No sé si Camila, tú quieres arrancar, tienes abierto el mic. Bueno, yo creo que hay un tema que es importante, es en qué etapa se encuentra la startup cuando está levantando capital. Porque cuando te encuentras en etapas tempranas, la realidad es que determinar por alguna metodología esa evaluación pues es bien difícil y no, pues nunca va a ser real, pues porque no tienes ni idea de cómo funciona, digamos, de cómo se va a comportar tus ventas, cómo se va a comportar el futuro. Digamos, no, desafortunadamente no tenemos una bolita de cristal todo el mundo. Entonces, creo que hay dos formas, digamos, una manera es mirar, digamos, empresas similares, mirar como su evaluación y, digamos, y cómo están, digamos, no creo que, digamos, hacer una evaluación de múltiplos en etapa temprana valga la pena, pero, digamos, y generalmente, por ejemplo, en aceleradoras lo que hacen es tener como un tamaño sirve para todas. Entonces, bueno, desde todas vamos a evaluarlas en 5 millones y esto funciona así. Entonces, creo que eso es lo más difícil, digamos. Por otro lado, digamos, creo que ya en etapas posteriores, cuando ya tienes ventas, cuando ya tienes, pues obviamente ahí sí puedes hacer algún tipo de proyección y tener como una visión un poquito más clara. Está el VC method que te permite como tener una evaluación mucho más clara sobre las startups, pero obviamente esto ya es en etapas posteriores. Y ahí, digamos, uno de los temas que también es importante sobre esto es que para no tener las discusiones de cuando estás recibiendo capital de un inversionista, que empezar a hablar sobre evaluación, digamos, y sobre esto, muchas veces lo que se hace es tener un instrumento que te permita como pasar esa evaluación para rondas subsecuentes, ya sea, digamos, en el caso una nota convertible, en Estados Unidos está el SAFE, en México está el IMIET, en Guatemala lanzamos un instrumento hace poco para hacer esto, entonces creo que eso también es importante para que no empieces en esas discusiones en ese momento. Lo que sí es importante y creo que cada vez, digamos, sobre todo en ecosistemas más desarrollados, ya es un must, es que en etapas tempranas no se traten de no diluir tanto. Digamos, creo que eso es un tema que es importante porque sobre todo en ecosistemas en desarrollo, generalmente hay algunos inversionistas que quieren tomar 30-40% de una empresa cuando realmente no tiene mucho sentido. Y en ese sentido, creo que es importante que, que revisen eso y porque al final de cuentas tú quieres como startup que en un futuro no vayas a tener, pues tengas un cap table en donde todavía el emprendedor tenga margen de maniobra y tenga ownership. Entonces, eso sería mi respuesta. Buenísimo, Camila. La verdad es que creo que tú nos diste una respuesta incluso para algunas de las otras preguntas que vamos a ver más adelante, cómo es eso de cuando uno empieza a levantar capital. Pero, Claudio, ¿tú qué nos dirías? Muchas gracias por la invitación a este seminario. Muy de acuerdo con lo que dice Camila, tiene mucho que ver con el momento de la compañía. Es muy distinta una compañía en fase de crecimiento, que ya tiene facturación, que tiene historial, que tiene cosas como tú puedes jugar con un Excel para tratar de ponerle algún tipo de número, ¿no? Pero en el early stage, en la fase temprana, yo diría que
de la serie A para atrás, o sea, serie A, serie semilla, serie pre-seed, serie PowerPoint, o como lo quieras llamar, tratar de buscar un valor a la compañía es absurdo, en cuanto yo creo que no tiene mucho sentido. Ahí mi consejo son básicamente dos a tus emprendedores. El primero, no se vuelvan locos ni se estresen con buscar cuánto vale mi idea, porque la idea en realidad no vale nada, la idea vale cero, lo que vale es la ejecución que tú puedas hacer con eso. Entonces, desestrésate, uy, mi idea cuánto valdrá, valdrá uno, valdrá 10 millones de dólares. La verdad es que no vale nada, solo va a valer cuando alguien compre algún día esa empresa, ahí vamos a tener claro cuánto realmente vale. Todo el resto es fantasía y son papeles. Y por ende, mi segundo consejo es, nunca te diluyas más de un 20%, y eso es estándar en Venture Capital, sea cual sea tu ronda, sea semilla, sea con familiares, sea con ángeles, sea con fondo Serie A. Eh, Generalmente en Venture Capital, los fondos que son serios, iniciativas que son de verdad, la best practice es siempre diluir menos de un 20%. Si te acerca un inversionista que quiere un 30%, cierra esa puerta, no hables más con el tipo porque eso no es estándar. Y debajo del 20, obviamente empiezas a negociar, ¿no? Si logras tener un 5% de dilución, buenísimo. Si es un 10%, bien también. Y si es un 20, bueno, es un 20. Preocúpate más bien en cuánto dinero necesitas para lo que quieres hacer en esta fase. Levanta ese dinero, no te diluyas más de un 20% y preocúpate de construir muy bien el producto. Por eso mi consejo a todos los emprendedores es, no hables nunca en un pitch de cuánto vale tu empresa, habla de cuánto dinero necesitas. ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr? Y en esa negociación con ese inversionista no te olvides nunca más de un 20%. Buenísimo, Claudio. La verdad es que a mí me parecen unos consejos fenomenales y yo solo quisiera como acotar un tema para la audiencia para confirmar si a todos nos está quedando claro. Cuando tú dices que el estándar es un 20% de dilución, para ver si estamos entendiendo, ¿eso qué quiere decir? Que cuando un inversionista llega y se interesa en tu startup, y te dice, yo te voy a dar tanto, lo máximo, lo aconsejable es que tú cedas un 20%, digamos, de la startup. ¿Por qué? Porque obviamente pues van a haber más rondas. Entonces, solo si tú nos confirmas eso, por favor. Y la otra pregunta, o bueno, el otro comentario, lo que tú decías, levanto lo que necesito, lo que voy a necesitar por un año. No, o sea, porque ¿para qué más? Puede ser que no me convenga en el futuro. Exacto. No siempre es como digo, es un 20% de dilución, es decir, lo que tú entregas a un inversionista. Obviamente aquí no quiero entrar en detalles legales, ¿no? Pero es muy distinto cuando una dilución por acciones, donde tú entregas el 20% de acciones, versus lo que comentaba Camila, que son notas convertibles o safes, donde tú en realidad dices, voy a dar un techo, que es el famoso llamado cap. Ese techo es un número, y digo que la compañía vale entre cero y ese techo, y cuando venga una ronda de equity se transformará en lo que corresponda o sea arriba de ese techo. Pero no quiero ser muy técnico, pero básicamente nunca hagas que tampoco ese techo sea más de un 20%. Lo importante es no ceder nunca más de ese porcentaje, porque como tú decías, van a venir rondas siguientes y cada vez te vas a ir diluyendo entre 10 y 20%, de forma tal de que tú, por lo menos una ronda B o ronda C, todavía tengas propiedad significativa de la empresa, porque si no vas a llegar a una ronda en que ya tengas menos del 50%, y ahí la verdad es que se vuelve todo mucho más complicado. Y lo segundo es, en cuanto al monto, más que buscar con cuánto tiempo vivo con este dinero, es qué quiero lograr. Yo no quiero invertir en una compañía que viva 4 años y después fracase. Prefiero ponerte dos dinero y que en 3 meses me digas si fracasas o no fracasas, ¿no? Lo que yo quiero saber es que hayas logrado ciertos hitos. Y si ese hito ocurre en un mes, ocurre en 6 meses, está bien. Pero lo que un inversor nunca quiere hacer es meter dinero para que simplemente sobreviva una compañía o tenga más tiempo de vida, ¿no? Lo que uno quiere es lograr ciertos hitos con esa compañía. Hitos, product market fit, hitos, llegar a cierto nivel de venta, hitos como abrir otro país, hitos, llegar a un segmento de cliente, hitos, desarrollo de producto, pero tiene que ver más bien con ¿qué quieres lograr con el dinero que me estás pidiendo? Más que, bueno, con este dinero voy a vivir 12 meses más. A mí no me interesa extender la vida. A mí me interesa llevar tu compañía a un siguiente nivel. Buenísimo, gracias Claudio. La verdad es que todo súper, súper claro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Estamos en 2023, los medios hablan de potencial crisis, quiebran un par de bancos en Estados Unidos, la gente se siente estresada,
hay incertidumbre, temor, y eso nos lleva al mundo de las startups. Acá en la encuesta que pusimos, 62% decía, sí, el contexto macroeconómico me está afectando. ¿Qué le aconsejarían a los emprendedores que están saliendo a levantar capital actualmente? ¿Qué deberían de hacer distinto de lo que se venía haciendo en 2022 o 2021? Y ahí te paso la palabra al MIC, Camila. Bueno, yo creo que definitivamente el contexto macroeconómico siempre nos afecta a todos, ¿no? Es un tema bien importante, pero hay un tema y obviamente cabe, digamos, a diferencia del 2021, donde hay unas tasas de interés casi negativas y donde había mucho capital disponible, actualmente pues no hay tanto capital. Lo que sí me parece importante es que yo creo que si tienes una compañía que es lo suficiente, que tiene un producto o un servicio que está teniendo tracción, tienes un equipo de fundadores buenos, la probabilidad que consigas inversión actualmente es, es buena, porque digamos, yo me reúno con fondos casi todas las semanas y todo el mundo es como estoy buscando pipeline, estoy buscando de pipeline de calidad y en este momento no hay tantos emprendimientos porque, pues porque hay, digamos, en el 2021, si sabía, la gente estaba más propensa a emprender porque al final de cuentas decías, bueno, pues con tres cosas puedo levantar 500.000, $1.000.000. Ahorita necesitas tener un convencimiento mayor para emprender, pero por eso mismo, si logras tracción, logras crecimiento, pues es muy probable que logres tener esas inversiones, dado que pues hay menos pipeline para los fondos. Lo que sí es que los fondos están mucho más selectivos. Digamos, a diferencia de otros años, pues en este momento se toman más tiempo, hacen, ¿no? Como que no hay este FOMO que vimos en el 2021, que era como todo el mundo haciendo cheques como loco. Y realmente, pues muchos de esos fondos que invirtieron un cuarto, un tercio de su fondo en el 2021 están en problemas, pues porque esas valuaciones están en el piso y pues digamos el valor del fondo no está tan evidente. Pero yo sí creo que, pues que es un ambiente raro, pero pues que al final de cuentas está mucho mejor que en el 2018, porque igual hay más fondos, hay más capital disponible que antes no había. ¿Y qué le recomendaría yo a los emprendedores? Y creo que son tres puntos importantes. Em, Tener muy claro, digamos, como cuáles son sus ventajas competitivas, qué están solucionando, qué problema, y realmente como esa visión de crecimiento muy estructurada. Por otro lado, tener tracción, en donde definitivamente es clave y entre más tracción tengas, pues es mayor la probabilidad de que veas, digamos, la curva de crecimiento exponencial. Entonces hay mayor probabilidad de tener inversión. Y el último punto que yo creo que es clave y que todo el mundo habla, al final de cuentas, es tener, tal vez, digamos, no vas a ser rentable el día uno, pero sí tener una visión muy clara de para dónde va esa rentabilidad y que sea una visión como estructurada, digamos, de poder llegar a esa rentabilidad relativamente pronto y sobre todo tener un unit economics que hagan sentido. Buenísimo. Claudio. A ver, lo primero que hay que entender es que nunca fue fácil emprender en América Latina, nunca va a ser fácil tampoco, nunca fue fácil levantar capital y nunca lo va a ser fácil tampoco. Hubo un año que es el que mencionaba Camila, el 2021, que fue un boom y que de alguna manera para nosotros fue una especie de borrachera, lo llamo yo, que nos hizo creer que de un día para otro, mágicamente, aparecen miles de millones de dólares en cheques volando por el cielo. Y eso fue una irrealidad, fue un sueño, fue una borrachera de la cual tenemos que salirnos un poco la resaca y darnos cuenta de que hay que volver a la realidad. Y esa vuelta a la realidad es tal como menciona Camila, es mejor que hace 2018, 2016, 2012, sin duda. Es peor que la fiesta, obvio que es peor que la fiesta, pero la fiesta no era real, era un sueño medio extraño.
Dicho, y eso, ojo, no solo en América Latina, en el mundo completo el 2021 fue una borrachera. Dicho eso, el consejo principal para los emprendedores es levantar dinero siempre va a ser difícil, siempre van a haber miles y millones de emprendedores tocando la puerta a muy pocos fondos o inversionistas. Son pocos los fondos, pero son cada vez más, eso es una buena noticia. Son cada vez más especialistas los fondos, eso también es muy bueno. Hay también cada vez más fondos norteamericanos mirando América Latina, eso también es muy bueno. Hay cada vez más corporativos mirando de invertir en startups, eso también es muy bueno. Entonces, están ocurriendo, hay cada vez más actores, lo cual obviamente significa que aumentan la cantidad de puertas que puedas tocar, lo que no significa que automáticamente vayan a invertir. Y por otro lado, también hay mucha más gente que quiere ser emprendedor, ¿no? Hace 10 o 8 años atrás eran pocos los emprendedores, hoy día se puso un poco de moda esto, ¿no? Veo éxito de emprendedores en la prensa, en la televisión, y digo, yo también quiero, y eso está muy bueno, que todo el mundo quiera emprender, pero eso significa que también hay más competencia por el capital. Dicho todo esto, mi consejo va a sonar bien básico y bien puro. No salgas a buscar capital. No te enfoques solamente en que mágicamente alguien te ponga dinero y con eso tú puedas vivir con tu compañía. Enfócate en lo realmente importante, que es que tu solución solucione un problema a un cliente y que ese cliente te pague por esa solución. Como nunca, cualquier pyme, cualquier startup vive en base a las ventas. Aumenta tus ventas, haz tu cliente feliz, mejora tu margen, haz que tengas cada vez más clientes, preocúpate que tu producto sea el mejor del mundo, y cuando eso pase, los venture capital van a tocar tu puerta automáticamente, porque vas a tener un muy buen negocio en el que vas a querer invertir. Entonces, mi consejo es, sálganse un poco de esa metodología de pensar solamente en tener el mejor pitch del mundo y que haga la mejor presentación y que sea muy cautivadora, y dedica esa energía a hablar con tu cliente, a sacar $1 más de ese cliente, a tener un segundo cliente, a enfocarte en tu propuesta de valor. Porque con eso, de todas maneras, va a llegar capital. Y esos son también hoy día los emprendedores que están siendo invertidos en estos tiempos de crisis. Buenísimo, gracias Claudio. Y la verdad es que creo que ese approach que tú sugieres, yo no creo que sea como algo básico, sino que al contrario, todos tenemos que estar, digamos, en el mindset de que hay muchos problemas y si nuestra visión de verdad es resolverlos, eso va a generar oportunidades económicas, pues como tú mismo decías, van a llegar los inversores a buscar a estos emprendedores que están transformando las industrias. Y lo que tú decías también, Camila, que me parece interesante, la industria de la TAM está evolucionando. Somos países que estamos en una transición muy diferente. La TAM en el 2010 era completamente distinta a lo que hoy vemos. Para ponerles el contexto de Centroamérica, en 2010, si ustedes venían a Centroamérica y decían, hey, en el 2020, 2023, todo el mundo va a tener un smartphone, la gente pensaba, están locos, pero es lo que pasó. En un ciclo de 10 años, nuestros países han evolucionado dramáticamente y seguro lo que está pasando hoy con el tema de inteligencia artificial, criptoactivos, etcétera, 2020, 2033 va a ser una locura. No vamos a tener, hoy no tenemos ni idea de hacia dónde va la región y creo que ahí están las oportunidades que podemos aprovechar. Para todos los amigos emprendedores que están atendiendo el evento, recuerden que tenemos la opción de Q&A, ahí ya hay varias preguntas. Creo, no estoy seguro, no, a mí no me sale esa opción, pero creo que tienen la opción también de ponerles votos. Entonces, si hay preguntas que a ustedes les interesan mucho, que nuestros expertos, que Claudio, Camila respondan, las pueden ahí votar. Mientras tanto, vamos a pasar a otra pregunta que traemos, que nos han solicitado plantearles y es, soy un emprendedor, tengo tracción, quiero acercarme a inversionistas. ¿Qué es lo que le tengo que presentar? ¿Qué documentos debo tener listos para llegar y que ese tiempo sea productivo para, pues, para esos inversionistas y también para mí como emprendedor? Entonces, ahí les cedo la palabra. Claudio, si quieres. Claro, de una. Mira, mi sugerencia siempre es dejar todo preparado antes de hablar con cualquier inversionista, justamente para que no pierdas el tiempo en una reunión que puede haber sido muy valiosa y no haber estado con todos los documentos que requieres, ¿no? Entonces hay que dedicarle un tiempo antes de empezar a hablar con inversionistas y no improvisar sobre la marcha. Lo primero es que me empezar lo que hay,
generalmente un inversionista entra por fases en mayor profundidad. Entonces, lo primero cuando un emprendedor se enfrenta a un inversionista de Venture Capital como yo es una presentación simple, el famoso pitch deck o investor deck. Hay miles y millones de ejemplos en internet que pueden ver y descargar. Una presentación corta de no más de 10 o 15 slides que cuente la visión, que cuente la propuesta de valor, que cuente un poco cómo te ha ido, qué estás haciendo, quién eres tú, etcétera, ¿no? O sea, una presentación que acompañe tu historia que estás contando. Pero eso no basta. Eso está para la primera reunión, para conocerte. Pero luego ya viene una segunda fase, si es que efectivamente el proyecto me interesa, de profundización. Lo que en concepto jerga de inversionista se llama el due diligence, que es básicamente entender un poco más en detalle lo que estás haciendo. Ahí generalmente el inversionista habla con tus clientes, el inversionista quiere ver un poco tus proyecciones, el inversionista quiere entender cómo está tu cap table, es decir, quiénes más son socios de esta compañía, qué porcentaje tienen cada uno. A lo mejor el inversionista quiere ver en algún minuto un pack legal, que es, mira, esta es la constitución de mi empresa, aquí está cierta información de algunas patentes, o cómo está protegido, ¿no?, mi código, etcétera, etcétera, depende de cada proyecto. Eso generalmente se ingresa en lo que se llama el data room, que es una especie de carpeta en la cual tienes preparado toda esta documentación, que no es para nada difícil de hacer. De hecho, también googleen checklist data room y le va a salir exactamente todo lo que tenga que tener eso. No se estresen con que esté demasiado detallado, pero por lo menos muestren de que tienen eso preparado para que el inversionista diga, oye, me interesa, mándame información y él la pueda ver, ¿no? Cuando hagan proyecciones en Excel, no las hagan a 10, 12 años. No sabemos qué pasa en 10, 12 años. Háganlas a 6 meses, a 10 meses. Queremos entender cómo te quieres gastar un poco el dinero para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, básicamente una presentación, que es lo puntapié inicial, y luego esta información legal, financiera y a lo mejor de producto, de clientes, que pueda ser relevante, de manera tal que cuando el inversionista la pida, se la puedas enviar, o después incluso la discutas con él con más detalle, ¿no? Pero esté preparado, porque lo peor que te puede pasar es que entres y te digan, uy, buenísimo, mándame tu data room, mándame información, no tengas nada, vas a terminar improvisando, y eso lo va a notar el inversionista, y te va a descartar, sin decirte que te descarta porque lo que tú mandaste era horrible. Entonces, tenlo preparado antes, no dejes eso simplemente a fase de una improvisación. Y complementando lo que dice Claudio, yo creo que es importante también cuando estás hablando con el inversionista, también entender mucho sobre el inversionista, como desde otra perspectiva, como más, pues al final de cuentas es una persona con la que te vas a casar, literal, y te vas a casar por un buen tiempo. Y tú quieres estar alineado en tus valores con ese inversionista, en la visión de la compañía con ese inversionista, en lo que buscan de la compañía. Digamos, tú quieres una persona que te vaya a ayudar y no que digamos, que quiera hacer un quick flip en 6 meses y que te quedaste solo y mal, ¿no? Entonces yo creo que es importante como muchas veces nosotros como emprendedores estamos en esta búsqueda de capital, es muy importante, nos va a hacer toda la diferencia para vivir, pero por otro lado, si tomas a un mal marido, pues al final de cuentas acabas más bien con un problema y no con una bendición. Entonces yo creo que eso es importante. Hagan ese due diligence también ustedes, hablen con otros emprendedores con los que hayan invertido, porque, digamos, a esos emprendedores les gusta tenerlos como socios. Y creo que eso al final de cuentas les va a ayudar mucho también a ganar credibilidad con los inversionistas que se acerquen, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un proceso de conocimiento y de entenderse. Y así como Claudia dice, no, pues si no tienes el data room listo, pues vas a quedar mal. También ellos tienen que haber hecho su tarea y también, digamos, tener como esa infraestructura para poder soportar el tipo de preguntas que tú puedas tener. Buenísimo, gracias Camila y Claudio. De hecho, como dice esa frase, ¿verdad? El éxito es pues el resultado de la preparación y la disciplina. No es que hayan emprendedores que tengan más buena suerte, como alguien diría, seguramente hicieron el trabajo, ¿verdad? Hicieron ese trabajo de tener su data room, como mencionaba Claudio, tener esa presentación, tener todos esos documentos preparados para cuando llega la oportunidad.
Tenemos una pregunta del público que voy a aprovechar a lanzárselas porque va muy parecida a las que ya tenemos también previamente de las preguntas que nos habían compartido. Y es, alguien nos pregunta, ¿podrían explicar cuál tipo de inversores beneficia a las empresas pequeñas, ángeles semilla? Ponen eso. Y la pregunta que teníamos era, ¿cómo puedo identificar al inversor que sea apropiado para mi startup? Entonces ahí tal vez si nos cuentan un poquito como, pues, cuáles son esas diferencias de inversores. ¿Será que yo sí soy una startup? ¿Será que yo soy un emprendedor que de verdad tengo que buscar capital de riesgo? Tal vez que nos cuenten un poquito de eso, porque creo que son dos preguntas que, pues, muy válidas, muy interesantes y que pues, van en la misma línea. Ok. Yo creo que, y empezando, perdón, Carlos, sí, creo que hay un tema que es importante que antes de cualquier cosa es entender cuál es el negocio del inversionista, ¿no? Que muchas veces como que siempre pensamos desde la perspectiva del startup y de levantar. Y al final de cuentas, el negocio del inversionista es poderle retornar a sus LPs, que son los inversionistas del inversionista, de ese fondo, un monto importante. Obviamente, un VC o un fondo, pues está tomando muchos más riesgos, entonces lo que quiere es encontrar a aquellos emprendedores que van a crecer muchísimo para poder dar retornos fuera del mercado, para que al final de cuentas, digamos, el negocio funcione. Entonces, con ese contexto, creo que también es importante y decías, no, pues si soy una startup que necesita, que va a servir, digamos, para este modelo. Y lo más importante, digamos, a mí me encanta un artículo de Paul Graham que habla sobre qué es una startup. Y lo que dice es que una startup es una empresa que crece rápido. Startup igual a crecimiento. Y en ese sentido, lo que busca un fondo o un VC o cualquier tipo de inversionista es que esta inversión pues crezca muchísimo y pues al final de cuentas pueda sacar el dinero y digamos tener unos retornos importantes. Entonces, lo primero es entender si tu empresa realmente está creciendo, tiene ese potencial de crecimiento, porque está en un mercado muy grande, porque hay una adopción importante, porque definitivamente vas a hacer la diferencia. Entonces, eso es importante. Y también entender pues, que este es, el mundo de recibir inversión viene con mucha responsabilidad. ¿Y qué quiere decir esa responsabilidad? Que lo que tú dices que vas a hacer, lo tienes que hacer. Si estás diciendo que vas a crecer, vas a tener que crecer. Y que seguramente en este matrimonio va a haber personas que te van a, como dicen, a decir, hold you accountable, o sea, te van a pedir esos resultados de lo que les prometiste o lo que tú estás diciendo que vas a lograr. Entonces, si digamos tú no estás en esta visión o estás en esos mismos términos, pues al final de cuentas es mejor que no recibas esa inversión. Entonces, por ahí va mi comentario. Quizás aportar que, y aquí no quiero sonar muy duro, ¿no? Pero es muy distinto una startup que una pyme, y nada en contra de las pymes. Las pymes son hoy día, creo que manejan el 80% de la fuerza de empleo en Latinoamérica. Pero una startup es una compañía de alto crecimiento que usa la tecnología como un habilitador diferencial, que de hecho son de corazón tecnológico y que con eso pueden llegar a niveles insospechados, ¿no? Las startups son los futuros Amazon, son los futuros Kavak, son los futuros Mercado Libre. Y el Venture Capital del que estamos hablando en esta sesión quiere apostar por ese tipo de compañías. Muchas veces pasa que tú eres un emprendedor de una pyme, lo cual está perfecto, no tiene nada de malo, pero buscas dinero en Venture Capital y estás buscando un lugar equivocado, porque ese Venture Capital nunca va a invertir en ti. Porque tú eres una pyme, porque tú no estás ocupando tecnología, porque no es un negocio innovador, porque no es altamente escalable. Y no es que sea algo malo hacer una pyme, quiero insistir en eso. Pero simplemente en ese caso, las herramientas de financiamiento son otras. Son subsidios gubernamentales, son a lo mejor inversionistas que están dedicados en tu sector, son créditos bancarios, pero el venture capital es capital de riesgo que invierte en ideas altamente escalables. Entonces, si aquí alguien de nuestros invitados
quiere montar un restaurante, está en la charla equivocada. Acá no va a encontrar dinero para un restaurante. Si alguien está armando un taller de bicicletas, tampoco. Si alguien está haciendo una consultora, tampoco, porque las consultoras no son modelos escalables. Si alguien está trayendo dispositivos de China, de clima, y los quiere distribuir por todo México, puede ser un negocio espectacular, pero eso no es una startup. Entonces, primera cosa que hay que entender muy bien es la autopregunta, es, ¿soy una startup o soy una pyme? Y la startup tiene una base tecnológica fuerte que hace que puedas vender de un día $100 y a lo mejor el mes siguiente miles de millones de dólares, porque eres ultra escalable, ¿no? Y vuelvo a decir, no hay buenos y malos en esto, pero sí he visto muchas veces que emprendedores de pymes se frustran porque el venture capital no invierte en ellos. Y el problema no es del venture capital y tampoco de él, sino que siempre está tocando la puerta equivocada. Buenísimo, gracias Claudio. Y la verdad es que, pues para contarle a Camila y a ti en Centroamérica, esa pregunta aún no está resuelta. Digamos, se habla mucho de que hay mucho emprendimiento, pero no hemos llegado a un nivel de clasificar eso y creo que ustedes nos aclararon hoy muchísimo ese tema. Em, para los amigos que nos están acompañando, no sé si ya se percataron, pero ya casi estamos sobre el tiempo. Y el tiempo aquí pasó volando con estos temas tan interesantes que Claudio y Camila nos están ayudando a resolver. Entonces, un pequeño anuncio parroquial. Em, Claudio lidera un curso muy bueno que es cómo levantarcapital.com. Ya está ahí la URL en el chat. Personalmente se los recomiendo como exalumni, es muy, muy bueno y puede ayudar muchísimo a que si alguno de ustedes pues ya sabe que es una startup, pues le da ese ABC de lo que tiene que ir a hacer. Y el otro tema es que seguramente van a haber algunas preguntas que creo que por cuestión de tiempo no vamos a poder eh, abordar en este conversatorio y quizá vamos a tener que hacer alguna actividad posterior. Entonces, tomando otra de las preguntas acá, hay preguntas de cuáles son en qué está invirtiendo Alaya Capital, etcétera. Creo que eso va a ser bueno también que lo abordemos al cierre, que ustedes nos cuenten un poquito, Claudio y Camila, en qué emprendedores están ustedes ayudando, en qué regiones, pero de las preguntas del público, tenemos una pregunta muy interesante, Rafael Igual, un amigo que está acá conectado desde Panamá y nos dice, cuéntenos por su experiencia los clásicos errores que cometen first time founders cuando afrontan los procesos de due diligence, negotiation, term sheets con, digamos, fondos de inversión. Entonces, creo que es una pregunta interesante a quien ya está como que en ese momento a punto de entrar a levantar. Así que se las lanzo. Bueno, yo voy a hablar de uno y seguramente Claudio tiene muchos más, pero a mí uno de los temas que siempre me hierve la sangre, como decimos en Colombia, es cuando traen el abogado amigo de la tía a revisar los documentos. Y ese es uno de los grandes errores que se hacen, pues, porque al final de cuentas tú necesitas tener un buen abogado que esté revisando los términos que te están mandando y todos los documentos legales. Y eso te ayuda muchísimo a poder, pues, estructurar bien, digamos, el proceso de inversión y la estructura que tienes. Entonces, creo que ese es uno de los grandes errores que siempre veo. Y lo otro es asesorarte, hablar con personas y realmente asesorarte de lo que estás haciendo y con personas que sepan, porque de pronto el amigo de tu tía puede ser buenísimo abogado corporativo, pero no tener ni idea de cómo funciona el tema de las startups. Quizás mi consejo tiene que ver con no prepararse lo suficiente. Hoy día en Internet tienes suficientes recursos gratuitos, pagados para aprender cómo hacer esto. A lo mejor menospreciar y pensar un poco de ingenuidad, ¿no? Ah, tengo una reunión, una llamada con un inversionista, le voy a contar mi idea y inmediatamente me va a cortar y me va a transferir dinero, ¿no? Piensan a veces que es demasiado simple esto y que todo va en base a una llamada, y eso no es así. Esto no es un circo romano, no es que el venture capital ponga arriba o abajo, sino que finalmente lo que hace el inversionista es que va conociendo al emprendedor, va conociendo a la empresa, va evaluando poco y se va enamorando. Esto es como
Es igual que, como contaba Camila, es un matrimonio. Y creo que nadie en ninguna parte del mundo va a entrar a un bar o una discoteca y pensando que la primera persona que se le cruza es con la que me voy a casar. No, vas a bailar, vas a invitar un trago, vas a tener una cita segunda, vas a ir a cenar con, ¿no? Y después quizás en un par de meses te casas. Bueno, el Venture Capital es exactamente lo mismo. Entonces, no piensen que simplemente entran a la discoteca y encuentran a su marido o señora para el resto de su vida, porque eso es un poco iluso, ¿no? Entonces creo que hay mucho horror que tiene que ver con esa ingenuidad de pensar de que esto es como las películas, ¿no? Que yo entro a un café, hago un buen pitch, inmediatamente van a sacar la chequera y va a pasar el dinero. Em, y creo que mucho buen emprendedor ha cometido ese error de menospreciar esto. Buenísimo, gracias Claudio, la verdad es que muy buena analogía. Y bueno, para los amigos emprendedores que no tienen pareja, son solteros, eh, creo que un tip que sale por ahí, no sé, así bien random, hable con su familia, sus padres, cómo es ese matrimonio, tiene que, pues se tienen que complementar muy bien, dos personas que hacen sinergia y en el largo plazo. Nos dice Abraham de León, para leer un poquito lo que las personas que están participando nos dicen, no había entendido la diferencia entre startup y pyme. Muchas gracias, Claudio y Camila, por tan buena información. Estamos en los últimos 10 minutos de este conversatorio y me gustaría mucho, hay muchas preguntas que están sobre en qué están invirtiendo en Alaya, qué tipo de emprendedores ustedes buscan y Camila también. Ustedes tienen muchísimas iniciativas súper buenas para emprendedores. Entonces, no sé si nos quieren contar algo. Recuerden que acá tenemos público de México, de Centroamérica, de Sudamérica, incluso otras latitudes por ahí. Entonces, les cedo el espacio en este momento para que pues, nos cuenten más de ustedes y si, pues, qué están, digamos, a quién, qué tipo de emprendedores están apoyando, qué tipo de startups. Bien, si quieres arranco rapidito. Alaya Capital es un fondo que invierte en fases semilla, es decir, en fases posterior al product market fit. Esto que puede sonar como medio jerga china, significa de que básicamente ya estás vendiendo, tienes facturación, ya no es una idea, sino que es un negocio que está de alguna manera traccionando. ¿Okay? Entonces esa es la fase en la que invertimos nosotros. Generalmente nuestros cheques van de entre 500.000 hasta 2 millones de dólares. Invertimos en todo América Latina de habla hispana, es decir, en todos los países excepto Brasil. Nos gusta mucho invertir en compañías que están en fase de escalamiento regional, es decir, que están pensando en abrir más de un mercado. Y estamos muy dedicados a todo lo que es el segmento digital, ¿no? O sea, startups digitales para el consumidor, startups que tengan soluciones de transformación digital para pymes o para corporativos. Y ahí tenés muchas subcategorías, pero educación, fintech, e-commerce, proptech, aplicaciones, data-driven business, etcétera. Así que ese es el tipo de compañía en la que invertimos. Hemos invertido ya en 38 empresas, algunas conocidas como Betterfly, Home, 123 Seguros, Talently y varias otras. Si les interesa entrar en contacto, alaya-capital.com. Ahí sale toda la tesis en detalle y hay un pequeño formulario de apply donde puedes enviar tu proyecto y nosotros lo vamos a analizamos todo lo que nos llega y prometemos siempre en los primeros 5 días desde que mandaste el proyecto darte por lo menos una respuesta de que si nos interesa o no. Y si nos interesa ya entramos a tener una reunión con el emprendedor y ese es nuestro único canal en el cual recibimos justamente nuestro proyecto. Así que bienvenidos por ahí. Y como ya habías contado también, como un side project más personal, hice un curso de levantamiento de capital porque justamente estos son temas que no mucha gente sabe hacerlos bien. Hay mucha información en inglés, así que decidí hacer un curso en español, lo pueden encontrar en como levantarcapital.com. Buenísimo, gracias Claudio. La verdad es que muy, muy clara la información. Entonces, pues definitivamente los nombres que ustedes mencionaron, muchas startups muy, muy conocidas en la región y casos muy interesantes de éxito. Buenísimo. Camila. Bueno, digamos por mi lado, Más Challenge es una aceleradora global. Empezamos en el 2009 en Boston y tenemos oficinas en Estados Unidos, también en Houston y en Austin, en Suiza, en Lausana, en Israel, en Jerusalén. Y desde el 2016 yo lidero las operaciones en México y en Latinoamérica. Nuestro programa de aceleración es de 4 meses, en donde lo que buscamos es poder llevar a una empresa que
que ya tiene un producto, un servicio que ya han desarrollado, o que está con algo de tracción o que ya tiene tracción, a que pueda crecer de manera exponencial. Eso lo hacemos a través de mentorías, a través de, digamos, un diagnóstico de necesidades que entendemos exactamente qué es lo que necesita para crecer. Y al final, digamos, las personas que ganan el programa son aquellas que tienen más tracción generan más tracción durante el programa. Digamos, adicionalmente a eso, hacemos programas de desarrollo de ecosistemas, en donde precisamente ahorita tenemos un programa en Centroamérica, en donde hacemos bootcamps en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador y en Panamá. Son bootcamps de una semana en donde tratamos de dar herramientas, así como digamos en este panel tratamos de hablar un poco, lo que tratamos es en un periodo de una semana poderles dar herramientas para que puedan crecer su empresa. Y precisamente en este momento tenemos tres convocatorias abiertas. Por un lado, pues para la aceleración en México, para aquellas empresas que ya tengan tracción o algo de tracción que quieran escalar de manera exponencial. Por otro lado, tenemos una convocatoria abierta para startups de Centroamérica que quieren participar en estos bootcamps y tenemos diferentes opciones. Y por último, hay una convocatoria abierta, pero esta sí es muy específica para empresas que están trabajando en fintech, que vamos a hacer en El Salvador y nos estamos enfocando un poco en Bitcoin y en Lightning, empresas que están haciendo o están pensando desarrollar algo ahí. Porque con la nueva regulación en El Salvador creemos que hay un potencial muy grande para nuevas startups alrededor de los temas. Entonces, eso es, nuestra página web es masschallenge.org y ahí está toda la información sobre nuestra convocatoria. Buenísimo, muchas gracias, Camila. Aquí vamos a colocar ahí algunos enlaces. Ahorita estaba buscando la información, están preguntando sobre los enlaces. Puse uno, pero ya digamos dentro del sitio web de ustedes seguramente las personas van a encontrar las otras dos convocatorias que tú mencionabas. Y la verdad es que son programas muy, muy buenos. Yo siempre recomiendo, si alguien tiene la oportunidad de acceder a un programa de aceleración, puede ser una de las mejores cosas que a uno le ocurra por todo el aprendizaje. Es como ir a la universidad de cómo montar un negocio, pero no te toma 5 años, son 3, 4 meses, 6 meses, y la verdad es que es un conocimiento que uno se queda para toda la vida. Yo tuve la fortuna de ser parte de la aceleradora de Guaira, la segunda generación, 2012, y hasta el día de hoy sigue siendo un aprendizaje pues que me ha servido para estar en muchos otros proyectos y ahora del lado de la inversión. Bueno, entonces estamos ya sobre el tiempo. Pasó volando todo lo que estuvimos conversando. Yo nuevamente quiero agradecer a Camila y Claudio. La verdad es que son personas con una agenda ultra apretada, así que de verdad les agradezco que nos hayan acompañado en este evento orientado a traer ese conocimiento del mundo de VC hacia la región de Centroamérica y desde el centro conectar el norte con el sur. Voy a cerrar con unos pequeños anuncios parroquiales. No les voy a poder ver ahorita ya los rostros porque Zoom no me deja, no sé por qué, Lady Murphy no me deja verles a ustedes cuando comparto pantalla, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, me confirman si se ve la pantalla ahí, de avisar sobre el siguiente conversatorio que vamos a tener, que es sobre el potencial de la industria fintech, justamente uno de los temas que Camila mencionó. Tienen un programa al que vale la pena. Si usted está en ese sector, si ha detectado una oportunidad en esa industria, pues busque en Google sobre Mass Challenge y este programa, o si ya tiene una startup, pues más desarrollada, más grande, con una visión muy regional, está Alaya Capital, un fondo pues de los más importantes de Latinoamérica. Y nosotros el 25 de abril, martes, vamos a tener un conversatorio sobre el potencial de la industria fintech en Centroamérica y México. Estará con nosotros Christian Jacobsen, él es co-founder del primer neobanco para freelance de toda Latinoamérica, Lorena, que es parte de los socios de Cuántico, Edwin, que es de Latam FinTech Hub,
y Marcela Ledesma de Novo Payments. Entonces acá, si quiere, le puede sacar una foto a la pantalla. Ahí está el código QR, ahí está el enlace para que participe. Algunas preguntas que salían en el chat era: ¿dónde puedo obtener más información sobre fondos? ¿Cómo está la industria? ¿Hacia dónde van las tendencias? Etcétera. Nosotros presentamos un estudio hace un par de semanas. Si alguno de ustedes no lo ha revisado, los invitamos a que lo descarguen. Lo encuentren en el sitio web de Cuántico, en la sección de recursos. Así que con eso quiero cerrar. Nuevamente agradecerle a Camila y a Claudio por el espacio que nos dieron en este conversatorio. Y no sé si quieren dejar un último mensaje, una última palabra de despedida para los emprendedores que nos están acompañando. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues crean en su idea y crean en que lo que están haciendo, pues porque ser emprendedor es lo más difícil del mundo. Entonces, definitivamente toca tener esa resiliencia para sacarlo todo adelante. También Y tengo que agradecer la invitación.